colon. ¿Qué sabes del cáncer de colon? Es una alteración de Para todos. es una alteración de las células con su circulación anormal. Ya, está bien. Comienza el problema con una célula que empieza a funcionar en forma anormal. El contenido de esta clase: introducción, definición, epidemiología, factores de riesgo, historia natural, sus vías de diseminación, clasificación de París, diagnóstico, estadiaje, pronóstico, tratamiento y prevención. Cuando empiezan a llevar algún tema, es importante recordar la parte anatómica. Entonces, para esto, recuerden que el colon se divide en colon ascendente. No sé si se ve la flecha o no. Colon ascendente, o sea, comete ciego, colon ascendente, ángulo hepático, transverso, ángulo esplénico, descendentes, colon sigmoide y recto. La longitud del colon es de 1.4 a 1.8 y fíjense que el calibre mayor siempre va a ser en el lado derecho. Comienza con el ciego, más o menos 28, 3 centímetros, colon ascendente ya 12, 20 centímetros. ¿Qué tamaño? Son 5. Lo importante es que sepan que empieza con mayor diámetro en todo el lado derecho y luego va disminuyendo del diámetro normalmente. Cuando interpretan una placa simple de abdomen, muchos se confunden. Leen el lado, las placas del lado derecho y dicen, aquí hay megacolon. No, normalmente el lado derecho ya saben que es más, de mayor diámetro. La irrigación arterial, arteria mesentérica superior, que va a todo el lado derecho y parte del descendente, y la arteria mesentérica inferior al descendente, sigmoide y recto. La irrigación correspondiente, y la irrigación está dada por la parte linfática. Fíjense qué importante para el cáncer de colon saber que hay ganglios epicólicos de la superficie de la pared, paracólicos en el borde interno e intermedios que están alrededor de las arterias. Y la inervación está dada por ramas del sistema nervioso simpático y parasimpático. La importancia del nervio vago, que va hasta el lado derecho, que sabemos que el nervio vago es parte del parasimpático. El parasimpático es toda esta parte autonómica, pero que tiende a darnos paz, tranquilidad, relajación. ¿Ya? ¿Cómo se define? Es un tumor o úlcera maligna que se origina en la mucosa del colon. Fíjense, acá está la mucosa, 98% son adenocarcinomas. Y fíjense acá las capas de la pared del colon. En la primera parte está el epitelio, que es la mucosa. Luego, entre la mucosa y la submucosa está la muscularis mucosae, que no es lo mismo que capa muscular. Entonces, un cáncer de colon puede ser temprano cuando la invasión llega hasta la submucosa, no sobrepasa de esta. Estos son datos epidemiológicos. Hasta el 2022 es el tercer cáncer más común en ambos sexos, según esta investigación de una dependencia de la OMS. Se dice que se descubren en el mundo 1.9 millones de nuevos casos. Hay 900.000 muertes en todo el mundo, anuales, ¿no? 1.07 millones de casos nuevos es para varones y 857.000 para mujeres.
En América Latina y el Caribe, 9.4 de todos los casos de cáncer constituyen estos y 9.8 de las muertes por cáncer. O sea, redondeamos al 10% de la mortalidad de todas las neoplasias. ¿En quiénes se presenta? Más del 90% en mayores de 50 años. Realmente hay una lesión precursora, el 95%, que es un pólipo adenomatoso, y más del 95% son adenocarcinomas. Por eso nos hemos fijado en la placa histológica, digo, la imagen histológica de hace un momento, que empieza todo en la mucosa. 5% de los tumores de colon pueden ser carcinoides, linfomas, sarcomas y de otras especies. Y esta es una distribución mundial donde se ve que para cada 100.000 habitantes en nuestro país están los datos, que no es tiene una incidencia en realidad de baja a media. Pero ¿qué es lo preocupante? Que se proyecta que la carga de cáncer colorectal aumentará a 3.2 millones de nuevos casos y 1.6 millones de muertes para el 2040. Así que es muy importante hacer la detección temprana. Y este estudio que fue publicado por la AIG, si bien es del 2005, pero no ha cambiado mucho el panorama. En Bolivia, el primer cáncer está ocupado por el CA de cervix, el segundo por el cáncer gástrico, el tercero por el CA de próstata, y está en cuarto lugar, como en algunos países vecinos, ya en frecuencia. Bueno, ¿cuáles son los factores de riesgo? Tenemos factores genéticos, medioambientales y lesiones precancerosas. Comenzaremos con los factores de riesgo. Y hemos dicho que se presentan en mayores de 50 años. ¿Influye la dieta? Claro que sí, somos lo que comemos. Una dieta de todos los días, rica en grasas, pobre en fibra, carnes procesadas o ultraprocesadas. Personas que además tienen en su historial médico enfermedad inflamatoria intestinal, con úlceras o que tienen pólipos. Parientes que tengan cáncer de colon. Influye el estilo de vida, obesidad, sedentarismo, tabaquismo. En eso es lo que se tiene que poner énfasis, en prevenir en todos los niveles de atención en salud. Y algo en lo que no podemos hacer mucho es la herencia o predisposición genética. En estos factores de riesgo que hay factores que sí los podemos modificar, y nosotros somos personas para ese cambio, y otras cosas que no podemos modificar. Los factores de riesgo modificables, ojo, educación en no tabaco, no exceso de alcohol, mejorar la alimentación, mantener el peso adecuado para la talla, hacer ejercicios, porque ya se han hecho estudios en los que, por ejemplo, aumenta más de una vez el cigarro, el riesgo, por ejemplo, si se fuman 5 paquetes por año. Aumenta 1.1 veces si se aumentan 8 kilos, ya aumentando el índice de masa corporal. Sedentarismo, 20 a 50% versus personas afectadas activamente. Carnes rojas y procesadas, aumenta el riesgo 1.13 veces por cada 5 raciones semanales. Hay países en los que, por ejemplo, Uruguay, Argentina, se come demasiada carne y hay incidencia de mayor cáncer de colon en estos países. En cambio, disminuye el riesgo si uno ingiere frutas, por lo menos 3 raciones al día, o verduras. Enfermedad inflamatoria intestinal. En nuestro medio, la colitis ulcerativa. No vemos casi enfermedad de colon. Aumenta 2.9 veces el riesgo, y obviamente tener antecedentes familiares de primer grado aumenta casi 2 veces esta posibilidad.
No podemos hacer mucho si hay factores genéticos asociados. Acá tenemos los oncogenes y los genes supresores de tumores. Y esa es la secuencia, fíjense, empieza con un epitelio normal, ¿ya? Y de pronto hay una mutación en el gen APC y luego empiezan a proliferar estas células malignas y de pronto hay una mutación de un adenoma, de un pólipo adenoma temprano a un intermedio. Hay otra mutación cuando ya está como adenoma y la mutación más importante para que se vuelva adenocarcinoma es la P53. Esa es la secuencia de hiperproliferación, adenoma temprano, intermedio, tardío, carcinoma, incluso hasta metástasis. Y esto no ocurre en un año, en 2 años. Fíjense, para que una glucosa normal tenga un adenoma pueden pasar 5 años. Y hasta que se descubra un cáncer pueden pasar 10 años. Entonces la mayoría de los pacientes que llegan a terceros niveles tienen una historia que empezó 10 años antes en los problemas de cáncer digestivo. Pero no solamente son los oncogenes, ¿no? Sino fíjense todos los factores involucrados, la parte genética del cáncer cada vez tiene más estudios. Bueno, hemos dicho que una lesión precancerosa son los pólipos colónicos adenomatosos. Y tienen que conocer que hay 3 tipos de pólipos adenomatosos. El hiperplásico, el adenomatoso como tal, puede dividirse en tubular, túbulo velloso y velloso. Se encuentra la mayor parte de las veces un pólipo hiperplásico, 90%, bajísimo el riesgo de cáncer, se extirpa y listo, asunto solucionado. Pero si es un pólipo adenomatoso y tiene la variedad de ser velloso, estos se transforman hasta en un 20% en cáncer, especialmente si estos miden más de 2 centímetros. Y aquí tenemos imágenes de cómo son estos pólipos adenomatosos. ¿Cómo sé que debo explicar a los pacientes cuál es su riesgo? La mayor parte de las personas que tienen cáncer de colon tienen un riesgo promedio. Y ese riesgo promedio es tener más de 50 años, incluso sin historia personal ni familiar para cáncer colorectal. Ese es un factor de riesgo promedio. Bajo están todos ustedes en ese grupo porque son menores de 50 y un riesgo moderado es cuando ya se tiene historia personal en la familia de cáncer colorectal o adenomas en los familiares cercanos, y de alto riesgo cuando ya hay enfermedades genéticas comprobadas, ¿no? ¿Cómo se presenta el cáncer colorectal? Esporádico, en ese grupo de riesgo medio, el 80%, asociado a enfermedades inflamatorias el 2%, hay cáncer heredofamiliar polipósico. Sobre estas múltiples lesiones poliposas empieza a hiperproliferar la mucosa. Y hemos dicho que los pólipos adenomatosos son lesiones comunes, pueden encontrarse incluso el 35 a 50% de necropsias, ¿ya? Y de estos 3 a 5% pueden desarrollar cáncer. O sea, no todos los pólipos hacen cáncer, pero para la detección tenemos que buscar. ¿Dónde se localiza el cáncer de colon? La mayor parte en el lado izquierdo. Recto, sigmoide y descendente hasta en 40 a 60% de los casos. El resto es menos. Acá vemos con relativa frecuencia cáncer que se ubica a nivel de ciego, pero estos pacientes vienen con al examen físico incluso una masa palpable, o sea, ha pasado mucho tiempo para que llegue a ese estado. ¿Cómo se disemina? Por la vía linfática, por la muscularis mucosae, ya que es el límite anatómico de los vasos linfáticos,
por una vía hematógena a través de los vasos del drenaje que llegan al sistema venoso portal, que hemos dicho la vena mesentérica, por continuidad a órganos vecinos, por siembra peritoneal, cuando ya se presenta citis, y también a metástasis, a hígado o a pulmones. Cuando hay diseminación hematógena, ¿cuál es el órgano que se afecta más? Es el hígado. Si yo veo metástasis hepáticas como hallazgo ecográfico, lo primero que tengo que pedir a ese paciente es una colonoscopia, porque en un 60-70% viene de colon. Luego, en segundo lugar, están los pulmones de 25 a 40%, y es más raro, la metástasis, son más raras al sistema nervioso central, suprarrenales, ovarios, huesos. Estamos hablando de cáncer colorectal. Ahora vamos a ver la clasificación de consenso según París del 2003 para clasificación de cáncer de colon temprano y cáncer de colon avanzado. ¿Cuál sería nuestra población objetivo para evitar toda esa secuencia hasta un cáncer avanzado? Detectar en su forma temprana. Y para eso se entrena al endoscopista, al gastroenterólogo o al cirujano que hace endoscopía para detección temprana de cánceres digestivos. Esquemáticamente podemos encontrar lesiones, ojo, bien pequeñitas, de 2.5 milímetros, ese es un promedio. Si abro una pinza de biopsia de colonoscopía, ese es el tamaño. Ya, estas lesiones pueden ser protruidas, pediculadas o sésiles, no protruidas, o sea, son las lesiones planas, que son elevadas, A, B planas y las C deprimidas. Pero estamos hablando que son menos de 2.5 milímetros. Estas más elevadas, mayor a 2.5 milímetros. Y las 0,3 deprimidas que no sobrepasan la submucosa, ojo, y esta excavación puede ser de 2.5 milímetros. Y hay tumores de crecimiento lateral y la combinación entre A más C, etc. Entonces afecta la mucosa y o submucosa sin sobrepasar la muscular propia. Cáncer temprano, lo diagnosticamos como tipo 0. Y estos son ejemplos de un tumor de crecimiento lateral más frecuente en países asiáticos. Y las lesiones avanzadas, tenemos 5 tipos. La de tipo 1, carcinoma protruido con base ancha de implantación. La 2, carcinoma ulcerado con márgenes precisos. La 3, ulcerado sin límites precisos. La 4, no ulcerado, ya es infiltrante difuso. Y el 5, que no se puede clasificar. También se utiliza y es frecuente para el cáncer avanzado la clasificación de... No, todavía estamos hablando de la clasificación del cáncer de colon. No está diaria. Es la clasificación de Borman, que también se utiliza para cáncer gástrico. Entonces, el tipo 1, en relación con el consenso de París, no cambia. Ahí tenemos una lesión protruida de base ancha. La de Borman 2 o tipo 2, un ulcerado con márgenes precisos. El 3, sin límites precisos. El 4, ya una infiltración difusa. ¿Cuál será la clínica? Síntomas tempranos, difícil. Son generalmente asintomáticos, ¿no? O puede haber dolor mal definido, flatulencia, cambios menores en el tránsito intestinal. Algunos pacientes tienen anemia, especialmente en el cáncer de colon derecho. Pero cuando ya es avanzado el cáncer de colon derecho, ¿qué puede dar? Una anemia marcada, una masa palpable, dolor abdominal, fatiga, astenia
Y en todos estos, pérdida de peso. En el colon izquierdo va a haber alteración del ritmo evacuatorio, también dolor de tipo cólico, ya puede haber hematoquesia o sangre oculta en heces y puede debutar con una oclusión intestinal. ¿Ya? Si está en el recto, rectorragia, disminución del calibre de heces, tenesmo, diarrea mucosanguinolenta. El cáncer del recto está al alcance del dedo, mediante un tacto rectal. Síntomas tardíos, dolor más importante, obstrucción, sangrado. Cuando los pacientes vienen muy anémicos o microsangrados, quién sabe de cuánto. El año pasado un paciente de ¿cuántos años? De 23 años, que estuvo con problema de diarrea mucosanguinolenta, pérdida de peso, fue a centros de primer nivel, de segundo nivel, y cuando lo vi, le hice el tacto, estaba al alcance del dedo ese tumor grande, ¿no? Y cuando ya se le hizo los exámenes complementarios, lastimosamente ya tenía metástasis. Estos casos en personas jóvenes es ya por problema genético. Y todo el mundo le trataba por amebiasis o diarreas infecciosas bacterianas. ¿Cuál es el diagnóstico diferencial? Enfermedad inflamatoria intestinal, colitis ulcerativa específicamente, enfermedad diverticular que puede complicarse con hemorragia, carcinomas metastásicos de otros órganos como de próstata, ojo, pólipos adenomatosos que tenemos que buscarlos. La causa más frecuente de hemorragia digestiva baja, hemorroides. Síndrome del intestino irritable por alteración del hábito evacuatorio, diarrea, estreñimiento, pujo, tenesmo en ocasiones. Procesos infecciosos en nuestro medio, ojo con la tuberculosis, incluso puede ser dificultoso por las lesiones que se encuentran en las colonoscopías. La biopsia es ejecutiva. Masas extrínsecas, estenosis adherencias o adherencias, malformaciones arteriovenosas. ¿Qué voy a hacer en la consulta después de hacer la anamnesis y ver la clínica, si coincido o no coincido? Le pido laboratorio, sangre oculta en heces, antígeno carcino embrionario, si sospecho que ya es un problema avanzado, análisis de ADN en heces. Y colon por enema, ya de doble contraste, para que tengamos esta imagen tan bonita. Actualmente ya casi poco utilizamos el colon por enema. Antes se describían las imágenes típicas en cánceres avanzados, como esta, la imagen en mordida de manzana. ¿Qué otros exámenes pido? La colonoscopía, ya con sensibilidad y especificidad casi al 100%. Si es que no encuentro, a veces es porque el paciente no está preparado. Entonces, que me va a permitir ver una mucosa normal, entro por el recto, voy ascendiendo, ya, y ya puedo ver las imágenes propias que me van a pedir tomar biopsias para anatomía patológica. Y si encuentro un pólipo pequeño, puedo sacarlo con la pinza o hacer una polipectomía para analizar con anatomía patológica. La polipectomía son con estas asas de polipectomía. Otros exámenes, otras formas de diagnóstico, cada vez tenemos más avances, por ejemplo la cromoscopía y la magnificación en colon. La cromoscopía, si vemos una lesión sospechosa, se le puede poner tinciones, ¿no? Muchos años se ha estado viendo y se analiza el patrón vascular y de la microestructura, irregular o irregular. Y actualmente ya los endoscopios, muchos endoscopios vienen con la tecnología que me permite ese cambio de coloración que se llama el NVI. Fíjense, con NVI en la parte de abajo, ¿no? Y sin NVI. O sea, me permite ver el patrón vascular. Y por ese patrón vascular, yo ya puedo ver si hay la sospecha.
Entonces, ¿cuál es el objetivo en primer nivel? Ojo, si un paciente tiene sangre oculta en heces, puede ser que tenga microsangrados, obviamente descartando hemorroides, porque los pólipos van creciendo y las heces van rozando esos pólipos y pueden producir microsangrados, ¿ya? Así que si se encuentra un pólipo, puedo evitar que ese, si uno tiene factor genético, ojo, se transforme en cáncer a la larga. Entonces, resección de pólipo colónico, polipectomía, no cáncer. En síntesis. Otros estudios que se pueden hacer es la colonoscopia virtual. Actualmente ya hay la Colotac que hacen en la mayoría de los centros, ¿no? Y son excelentes estudios. Puedo pedir más imagenología, por ejemplo, una TAC abdominopélvica cuando ya tengo el diagnóstico para evaluar metástasis a distancia, infiltración a órganos vecinos, una placa de tórax para ver si hay metástasis, una resonancia magnética abdominal. Y con estos exámenes ya tengo que proponer un tratamiento, pero no puedo dar ni sugerir un tratamiento si no conozco el estadiaje y el pronóstico. El principal factor pronóstico es el estadio de la enfermedad al momento del diagnóstico. Otros factores pronósticos: número de ganglios afectados, metástasis, antígeno carcino embrionario preoperatorio muy elevado, se ha debutado con tumoración o obstrucción, infiltración vascular. ¿Cómo hago ese estadiaje? Recuerdo, vuelvo a la histología básica, ¿no? Las capas de la mucosa, su mucosa muscular propia y serosa, y la invasión del tumor a las diferentes capas, de 1 hasta la mucosa, T2 hasta la muscular propia, T3 hasta la serosa y T4 que ha pasado. Y luego de tener ese T, tengo que determinar el estadio, ¿no? Y eso se hace mediante la determinación de cuántos ganglios afectados y si hay o no hay metástasis. Y los oncólogos, teniendo este sistema muy claramente diferenciado, van a proponer los tratamientos. Por ejemplo, en el estadio 0, que es en la foto de arriba, que solamente afecta la primera capa, la mucosa, se puede hacer una polipectomía o una resección de la mucosa en forma endoscópica o una resección hasta la submucosa. Chao cáncer, son cánceres tempranos. En el estadio 2A, por ejemplo, eso ya está más complicado. ¿Hasta dónde se puede hacer resecciones locales? Hasta el estadio 1, T1, N sin ganglios, N0. Desde el estadio T2 y es un cáncer avanzado. T2, N0, N0 es avanzado. Y se manejan subclasificaciones, según el número de ganglios, ¿no? El 2A, el 2B, el 2C. Luego vienen los estadios 3A, 3B, el estadio 4, cuando ya hay cáncer avanzado. Y conociendo esto, entonces tenemos una etapa 0, que es precanceroso, o si se detecta muy temprano. Los japoneses son los que más han desarrollado la tecnología para detección temprana de cáncer digestivo, ¿no? Ellos ya con la cronoscopía y magnificación, incluso cánceres hasta de 3 milímetros detectados, resección y listo. Chao problema. Entonces el estadio 1, tumor local, el 2 que ya ha atravesado la pared, el 3 que toma ganglios, el 4 la metástasis. Y obviamente esto va a repercutir en el tratamiento. De 1 a 3 son potencialmente curables y los estadios 4 ya no se considera curable. Y la supervivencia a 5 años, estadio 1, 90%.
estadio 2, 85%, estadio 3, 60%, estadio 4, medianas de sobrevida, 1 a 2 años, ¿no? Raramente más de 5 años. Lo primero que preguntan, por ejemplo, los familiares cuando se hace el diagnóstico de cáncer avanzado, ¿cuánto tiempo más de vida le queda? ¿No? Uno dice, no sé, solo Dios sabe. Pero con las estadísticas actuales sabemos, si es estadio 4, hasta 2 años. El tratamiento en el estadio 1 va a ser la cirugía. Hay que extirpar el tejido tumoral, los ganglios linfáticos afectados. Ya les he hablado de la resección endoscópica de la mucosa o submucosa en el estadio 0, o sea, solo detectado los cánceres en su forma temprana. Luego tenemos en los otros estadios quimioterapia neoadyuvante o preoperatoria o adyuvante postoperatoria para reducir el riesgo de la reincidencia. La quimioterapia sistémica en enfermedad metastásica. También se puede utilizar radioterapia preoperatoria para reducir la recurrencia y tamaño postoperatorio. En realidad, todo este conjunto de medidas terapéuticas se tienen que hacer en base a una medicina personalizada y ojo con el perfil tumoral molecular de los tumores. Y nosotros tenemos que promover hábitos saludables, ¿no? Conocer a los pacientes la historia familiar y establecer los factores de riesgo. ¿Cuáles son los hábitos saludables? Siquiera 30 minutos de ejercicios, dormir 7 horas, comer 5 frutas, 5 piezas de fruta al día, beber abundante agua entre 1.5 a 2 litros, mantener el cerebro activo, evitar tabaco, alcohol, hacer ejercicios. Los estudiantes de medicina y los médicos creo que solamente mantienen el cerebro activo. Bueno, pero ¿qué pasos vamos a hacer para prevenir el cáncer colorectal? Primer paso, mantén los hábitos saludables, ya hemos hablado. No fumar, alimentación balanceada, actividad física, consumo moderado de alcohol. Segundo paso, conocer el riesgo. Ojo, familiares de primer grado hay que hacer el seguimiento a sus hijos desde edad más temprana, ¿no? En el screening que se hace a partir de los 50, pero en familiar de primer grado hacer screening y seguimiento desde los 40 y en algunos casos de menos edad. Y el tercer paso para todos, acudir al médico si estás más de 50 años, hacer la consulta, el test de sangre, hacer una colonoscopia. Después de los 50, siquiera una colonoscopia. Y lo primero que preguntan las personas es, ¿qué voy a comer? Y en la facultad de medicina no tenemos una materia especial de cuál es la dieta saludable. Pero sí podemos orientar en consumir alimentos ricos en fibra y ácidos grasos poliinsaturados. Disminuir el consumo de carnes rojas, evitar el exceso de consumo de alcohol y obviamente también el aceite de oliva extra virgen es excelente. Mensajes para la casa. El cáncer colorectal es muy frecuente en todo el mundo. Es prevenible, ojo, se modifican los factores de riesgo, se puede detectar y extirpar las lesiones precancerosas. Lastimosamente, están aumentando las tasas en países en transición y en adultos jóvenes, y es urgente actuar en consecuencia para evitar futuros casos enormes. Entonces, en la búsqueda de cáncer de colon, ustedes desde que atiendan a pacientes
y que tienen riesgo medio tienen que solicitar sangre oculta en heces a partir de los 50 años, ya, en la primera consulta con un hemograma, su sangre oculta en heces, y luego hacer la pesquisa cada 2 años. Muy bien. Preguntas. Doctora, ¿y qué relación tiene el Oncogencras con el tratamiento? ¿Se puede hacer, digamos, tratamientos con anticuerpos? No te escucho, más fuerte. La relación entre el Oncogencras con el tratamiento y si se pueden hacer tratamientos con anticuerpos monoclonales. Actualmente hay tanto desarrollo y ese es un campo hermoso, ¿no? Las terapias en base a tu lectura de tu genoma. Desde la prevención, se habla de nutrigenómica que va a ir desarrollándose, yo creo, en el futuro. Y hay personas que tienen ya los genes, se detectan los genes que pueden predisponerte. Y ojo, un cáncer es multifactorial, pero si se hacen terapias de nutrigenómica, fabuloso. Esas son las terapias personalizadas que vienen en el futuro. ¿Alguien más?